Bueno, el tema de hoy se llama platos de segunda mesa o la última opción. Yo no sé por qué Dios me da esos títulos así tan raros. Porque cuando yo escuché el que me llegó aquí a la cefalea, a mi pensadora, yo dije, Señor, ¿qué tiene que ver esto? Platos de segunda mesa o la última opción. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 138. ¿A quién le gusta hacer plato de segunda mesa? Yo le voy a echar un cuento ahorita. ¿Y la última opción? ¿Y la última opción? Menos, ¿verdad? Ok. Vamos a leer en el capítulo 138, versículo, específicamente el versículo 8. 138, versículo 8. Dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia... Ya va que no veo bien. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Diga, Jehová cumplirá su propósito en mí. Quiero hacer un recorrido desde Génesis hasta Apocalipsis. No, perdón, mentira. Pero sí quiero nombrar algunos personajes de la Biblia y quisiera que pusieran mucha atención de todos esos personajes que yo voy a ir nombrando, porque tienen algo muy similar, algo que es muy peculiar en estos personajes que yo voy a nombrar. Según Génesis, capítulo 5, versículo 3 aproximadamente, nosotros vemos a dos personajes, o los primeros personajes que nacieron, que fue no Adán y Eva. Los que nacieron después de Adán y Eva, los que dio Adán y Eva, fueron Caín y Abel. Dice la Biblia que Caín, según lo que nosotros vemos de la historia, Caín era un hombre de corazón malvado. Pero Abel, un hombre de corazón amoroso. Y nosotros vemos a través del libro o del capítulo que Dios les pide a ellos una ofrenda. Y según la ofrenda se vio la intención del corazón de ambos. Resulta y acontece que Dios acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín. Caín se molestó y mató a Abel. Después de esto dice la Biblia que Dios castigó a Caín y buscó a un sustituto de Abel que se llamó Set. Estos dos personajes nos dicen algo interesante, y es que a través de uno de los dos iba a empezar algo importante, algo que nos vamos en esta mañana, hoy en esta tarde ya, no vamos a perder de vista. Caín ya estaba desechado delante de la presencia de Dios. Abel ya había sido muerto, pero Dios trajo un sustituto que fue Set. Y después de Set, Enos. Y entre ellos dos dice la Biblia que ellos empezaron a adorar a Dios. Después de Caín y Abel, yo quizás voy a saltar algunos personajes, pero voy a nombrar los más relevantes en la historia. Dice que Dios le dio una promesa a Abraham. Y una de las promesas el pacto o la promesa que Dios le dio a Abraham es que en él serían benditas todas las naciones o las familias de la tierra. Pero resulta que Abraham se casa con una mujer que era estéril.
Y Sara, o Sarai, no sé cuál fue el nombre primero, Sarai. Después se le cambió el nombre a Sara, que significa princesa. Y entonces Abraham, Dios le da la promesa a Abraham, mira, en ti serán benditas las naciones de la tierra, pero se casa con una mujer que es estéril. Yo me imagino, Abraham, ¿cómo es posible que tú me das esa promesa si esa mujer es estéril? Aparte de eso, ya se le había perdido la costumbre. Dice la Biblia que Sara, preocupada porque no había descendencia, le dice a la sierva que se acueste con su esposo. De ahí nació un personaje que se llama Ismael. Pero a través de Ismael no iba a acontecer lo que Dios quería que aconteciera. Entonces allí donde Dios trata con Abraham y con Sara y les dice, mire, es necesario, no sé cómo lo van a hacer, no se preocupen, pero de aquí de ambos tiene que salir un hijo. Y ambos, me imagino, con unas caras así como las que tienen ustedes. ¿Cómo es posible que nosotros tan viejitos vamos a tener un hijo? No se preocupe, que Dios es encargado de hacer las cosas que son imposibles para el hombre, posible. Y se acercan, hacen lo que debieron, se ocuparon del asunto. Y nació Isaac. Eso está en el capítulo 16 y en el capítulo 21 de Génesis. Otro personaje que tenemos es Raquel y Lea. Dice la Biblia que Jacob se enamoró ¿de quién? De Raquel. ¿Pero a quién le dieron? A Lea. Dicen algunos que Lea era la feíta y que Raquel era muy hermosa. ¿Sí? Así dice la Biblia. Pero Raquel también era estéril. La que producía era Lea. Raquel era la mayor, por eso le dieron primero a Raquel, a Jacob. Pero después le dieron a Lea. Perdón, le dieron a Lea. A Lea, que es la mayor, y después le dieron a Raquel. Primero a Lea, y después, lo que pasa es que uno tiene la costumbre de decir Raquel, Raquel y Lea. Y es Lea, Raquel. Ok, entonces le dieron primero a Lea, la mayor y la feíta. Y él quería la menor, la bonita. Eso está en el capítulo 29 y 30 de Génesis. Otros personajes que están por acá se llaman Jacob y Esaú. Dice la Biblia que Jacob era amado por su papá. Esaú era amado por su mamá. Al revés. Ah, ok. Ok. Está bien, me gusta eso. Están pendientes del mensaje. Fíjese. ¿Para quién era la bendición? No. ¿Para quién era? Para Jacob. Porque Dios para Jacob, ¿verdad? Pero en términos humanos, según el plan de los seres humanos, ¿para quién era la bendición? Para Esaú. Pero Esaú, ¿qué hizo? Vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Alguien me dijo, profesora, pero ¿cómo es posible que entre la mamá hizo un cambalache ahí para que fuese Jacob que recibiera la bendición?
violando lo que Dios dijo. Y yo le dije, no, al contrario. Al contrario, ella estaba alineada. El que no estaba alineada creo que era el papá. Porque las normas no las había puesto Dios, la había puesto era el hombre, que era el mayor. Porque la Biblia dice que Dios le dio un pacto también a Abraham y le dijo, el mayor servirá al menor. Lo que pasa es que el hombre siempre quiere intervenir en los planes de Dios. Y nosotros los hemos visto desde el principio. Caín intervino. Aquí Agar, que era la sierva, intervino para estropear el plan de Dios. Vemos aquí al padre de Lea, Labán. Aquí también intervino para que no le dieran a Raquel. Aquí vemos que la madre, el padre intervino, quería intervenir para que la bendición fuera para Esaú y no para Jacob. Tenemos otro personaje. La Biblia dice que Dios, después que Israel estaba cautivo, levantó un hombre llamado Moisés. Y en ese tiempo, que cuando Moisés estaba en pleno desarrollo, hubo un hombre que también Dios levantó, que se llamaba José. José era el menor de los hermanos. Entonces fíjese, Abel el menor, Isaac el menor, ¿quién? Lea, Raquel la menor, Jacob el menor y José el menor. Algo interesante. Entonces dice que Dios levantó a Moisés por en medio del desarrollo, un José que bendijo la vida de su familia, porque estaban pasando hambre. Dios va a levantar en este tiempo José, porque supuestamente hay una escasez, pero yo creo que en este tiempo los hijos de Dios están comiendo más que en aquellos tiempos. Le decía yo a alguien, algo bueno tiene que sacarse de esta situación. 1, nosotros debemos ser buenos administradores, y 2, dependencia de Dios absoluta. No me quiero salir del tema. Mire, hermano, todos ellos en el plan de Dios fueron platos de segunda mesa, los menores. Porque no eran para ellos, eran para los mayores. Pero en el plan del hombre eran platos de segunda mesa. Pero en el plan de Dios fueron primero. ¿Estamos agarrando ya el hilo? Hubo alguien que no fue plato de segunda mesa, sino que fue la última opción. Por allá queda uno. David. David fue la última opción. No hay más. Queda David. Y David también buscó a alguien para bendecirlo, que también era la última opción. Mefiboset. Hermanos, no es tan malo ser platos de segunda mesa. Porque cuando nosotros vemos la línea, el plan del hombre siempre va a querer tapar el plan de Dios. Pero la línea mesiánica venía por esto que nosotros estamos viendo hoy. Era necesario que esta línea se cumpliera así como Dios hizo que se cumpliera. Porque Dios, el hombre hizo, pero el Dios intervino hasta que se cumpliera la línea mesiánica. ¿Para qué? Porque después de un tiempo, hermano, dice la Biblia que nació un hombre que cambió la historia de la humanidad, en antes y después.
Y ese hombre se llamó Jesús. Se llama Jesús. Pero dice en Juan capítulo 1 versículo 12. Por eso es que yo le digo que usted y yo somos platos de segunda mesa. Yo estoy encantada de ser platos de segunda mesa. Porque el capítulo 1 versículo 12 dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y a los que le creen en él le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, hermano, ¿cómo podemos nosotros, si esto es algo, una línea mesiánica, cómo podemos enlazarlo con nosotros? ¿Sabía usted que Dios tiene un plan mesiánico y un plan escatológico que cumplir? Es cierto, pero también Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Esto nos da garantía que si Él cumplió todo a cabalidad para que su plan mesiánico se cumpliera, el plan que tiene para usted y para mí es confiable y se cumplirá porque así Él lo ha determinado. El Salmo 38 dice: Él cumplirá su propósito en mí. Quizás el hombre intervenga, quizás el hombre haga, pero Dios cumplirá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar en sintonía. Porque a veces dicen, ¿cómo es posible que después que han llamado a fulano, a perencejo, ahora sí me van a llamar a mí? Bueno, si eso está sucediendo, es porque el plan de Dios para tu vida se está cumpliendo. Yo así lo tomo. No importa, eres la última opción, no importa. Voy y le digo sí al Señor, porque sé que está cumpliendo su propósito en mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer o qué pasa si no se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas? Hay una sola cosa que lo impide: creer. Hay que creer. Usted y yo podemos impedir que Dios cumpla el propósito si no le creemos. Y creer tiene que ver con fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer. Es necesario que aunque nosotros veamos que las piezas están siendo movidas como yo creo que no debe moverse, yo tengo que estar clara que aunque el hombre intervenga, Dios va a intervenir y como un jugador maestro moverás las piezas para que el propósito de Dios se cumpla en mí. Así de simple. A veces nos quejamos. Es que a mí no me ven. Es que no me toman en cuenta. Es que me toman en cuenta para ponerme como ejemplo, como poner cero a la izquierda. No importa. Dios va a cumplir su propósito si tú crees. Dios lo dice, tú lo crees y Él lo hace. Así de simple. Hermanos, era costumbre que el menor sirviera al mayor, pero Dios invierte esta norma. Eso ilustra el principio de que el lugar de una persona en el propósito redentor de Dios no está determinado por el desarrollo natural, sino por la gracia divina. No es lo que acontece lo que determina si se va a cumplir o no. Es que la gracia de Dios está sobre ti y sobre mí. Hermano, mire, dice, yo saqué algunas cositas de aquí, ¿verdad? Porque yo dije, no quiero ser llevarme tanto tiempo, porque por lo general el culto final, el de nosotros, salimos tardísimo. Y yo como a las 4 de la tarde vengo desayunando, almorzando y cenando. Mire, la idea de la línea mesiánica. ¿Cómo? Sí, pero bueno, que te necesito rebajar porque estoy agarrando ya me estoy asustando. Mire, camino todos los días, he bajado de peso, gracias a Dios, pero ya estaba que no respiraba bien. Mire, la Biblia dice que los últimos serán los primeros. Dice que, hablando de esto, que platos de segunda mesa, la última son, o esta línea mesiánica. La genealogía
Esto da a entender la genealogía donde tenía que venir el Mesías. La otra cosa es que el mayor servirá al menor. Y de platos de segunda mesa pasamos a hacer platos de primera mesa. Platos principales. Miren, hermano, gracias a Dios que Israel despreció. Gracias a Dios, porque ahora nosotros podemos participar de eso. Pero a veces usted sabe qué pasa, hermano. Que llegan y le dicen, mira, hermana, ¿sabes que no hay más nadie, eres tú? Está bien, pues. Como no hubo más nadie, me escogieron a mí. Está bien. Alégrese. Yo me gozo, cuando a mí me sucede eso, yo me gozo. ¿Por qué? Porque el hombre puede hacer lo que sea, pero a la final Dios se sale con la suya. Y dice, yo voy. No, hombre, chica, pero tú no debieras ir, porque no importa, porque yo sé qué está sucediendo. Quédate tranquilo. Dios está haciendo algo conmigo. Yo no sé, hermanos, cuántos han sido, quizás no platos de segunda mesa, sino tercera, cuarta, quinta y la última opción. Yo lo he sido y me ha encantado. A la primera no, me estremezco, oye, ¿cómo es posible? Pero he entendido, hermano, he entendido que Dios hace como Él quiera y que a la final cumple lo que promete. Una de las cosas que Dios tiene, uno de los atributos que Dios tiene, es que Dios es inmutable, no cambia, no varía, es veraz, no miente. Si Él lo dijo, Él lo hará. Solo hay que creer y entender lo que dice el Salmo 138, versículo 8. Dios cumplirá su propósito en mí. Es algo que hay que creerlo, hay algo, usted tiene que creerlo, hermano. No sé cómo metérselo en la cabeza, en los tuétanos, en el corazón. Yo no sé en qué parte se lo va a meter, pero usted tiene que creer esa palabra, porque Él nos ha dado garantía. Si Él ha cumplido en todo este tiempo, seguirá cumpliendo lo que Él prometió para usted. Así que no sé si usted se quiere poner de pie y darle gracias a Dios, que aunque lo han tomado como la última opción, que aunque ha sido plato de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, no sé de cuántos usted ha pasado, entérese que Dios está cumpliendo el pacto o el propósito que le dijo con su vida y en su vida. Aleluya. Alabamos a Dios por eso. Le damos gracias a Dios porque Él lo va a cumplir. Si no lo ha cumplido, quédese tranquilito, manténgase en sintonía, en la línea, que Dios va a cumplir el propósito. Aleluya.